Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Nuestro protagonista de hoy comenzó un mes de diciembre del año 1545 y terminó otro mes de diciembre, pero del año 1563. Duró, por tanto, 18 largos años. En él, la Iglesia Católica asentó ciertas bases muy importantes, pero la que nos importa hoy un poquito más es una especial, el celibato. Esto ocurrió en el famoso Concilio de Trento. Para empezar a hablar de ese tema, hay que señalar que Trento no se convocó originalmente para tratar solo temas de la Iglesia Católica. No, como veremos un poco más adelante, fue un intento in extremis de reconciliación. Pero no adelantemos acontecimientos. El caso es que el contexto en el que nace este concilio, como podréis imaginar por las fechas, es en pleno nacimiento y auge del protestantismo en aquella vieja Europa. Esa reforma, que arranca en 1517 en medio del Sacro Imperio Germánico por parte de Lutero. Ya trataremos en su momento este episodio fundamental en la historia, pero el resumen es que Lutero se planta ante ciertas prácticas de la Iglesia Católica, sobre todo las indulgencias, que eran una especie de pase VIP hacia el cielo. Pero claro, el problema era que esos billetes los vendía la Iglesia solo a quien pudiera pagarlos. Por tanto, lo de ir al cielo, a pesar de haberte portado regular en esta vida, no era igualitario. Esto Lutero dijo que no es. ¿Qué era eso de vender pases VIP? Así que se plantó y la lió. Que ponerse vaya si la lió. ¿Y qué hizo la Iglesia? Bueno, pues echarle de su círculo, es decir, excomulgarle. A partir de ahí Europa se empieza a romper en dos. Y en eso que llega al trono del imperio Carlos I de aquí y V de allí. Y claro, él está en esos momentos guerreando contra otro enemigo del imperio, los otomanos. Entonces decide en junio del año 1530 convocar una reunión para ver si todos se volvían a hacer amiguitos. Es lo que se conoce como la Dieta de Augsburgo. Y vale, allí que fueron con sus propuestas. Los luteranos presentan la Confesión de Augsburgo. Los católicos, la Contufulatio Augustana. El resultado: ninguno cedió un milímetro en aceptar las tesis del otro. Es decir, fracaso absoluto. 7 años después, el emperador Carlos V, junto al papa de turno, Pablo III, intentan otra nueva reunión. A ver si esta vez podían llegar a algún acuerdo. Pero esta reunión jamás se llegó a celebrar. ¿Por qué? Pues porque Carlitos V y su archienemigo, el rey francés Francisco I, estaban a tortas para variar. Sin embargo, la idea de una reunión para unificar a la cristiandad seguía dentro de la cabeza de Carlos V. Por eso, organiza una nueva reunión. Comenzaría el 13 de diciembre de 1545 en el norte de Italia, en la localidad de Trento. Como os adelanté antes y os acabo de confirmar ahora,
Trento nace como un nuevo intento de unificar a las dos religiones, no solo como un concilio católico más. Pero resulta que los católicos dijeron, vale, que vengan los protestantes, pero oye, no van a tener ni voz ni voto. Y claro, el resultado de aquella amable invitación no podía ser otro que una pedorreta por parte de los luteranos. Lógico, yo les entiendo. Si te invitan a una fiesta, pero te prohíben comer, beber o bailar, ¿para qué narices te invitan, no? Por eso, al final, el Concilio de Trento nace ya no como una reunión entre diferentes, sino un intento de reformar a la propia Iglesia Católica. Entre esas reformas que se plantean, por ejemplo, estaba el famoso tema de las indulgencias. Quizás, si cuando Lutero empieza a quejarse de aquello, la Iglesia hubiera reaccionado en vez de intentar callarlo, otro gallo, les hubiera cantado. El caso es que ya era tarde, porque además Lutero pasó a criticar los dogmas y la forma de trabajar de la Iglesia, además de ciertos libros. Por eso, en esa primera sesión del Concilio de Trento, la Iglesia tuvo por fin que ponerse de acuerdo en cuáles sí y cuáles no eran los verdaderos textos sagrados, porque había traducciones libres como para aburrir. El caso es que además de eso, en esa primera sesión se dictan decretos y leyes sobre temas tan importantes como el pecado original o la forma de acercarse a Dios, no solo por la fe, sino por la Biblia y demás historias. Además de tirar por tierra cualquier acercamiento o creencia del protestantismo. Y todo claro, con amenaza clara y rotunda de ser maldito, es decir, ser excomulgado. Oye, para ser una primera sesión no les quedó mal la cosa. Y ojo, que cuando hablo de primera sesión, no os hablo de un día. No penséis eso. Los allí presentes se tomaron su tiempecito para estas cosas. De hecho, empieza en 1545 esa primera sesión y la segunda se convoca 6 años después. Esa segunda sesión la preside el Papa Julio III. Sí, esa es otra historia de este concilio. Fue un concilio que tuvo 3 papas diferentes al mando. Sí, como lo oís. Pero bueno, el caso es que en mayo del año 1561, Julio III arranca la segunda sesión del Concilio de Trento. Y en ella se empieza a discutir algo tan básico como la propia Eucaristía. Para Lutero, eso de que Dios estuviera presente allí y que el pan y el vino fueran la sangre de Cristo, oye, ¿cómo que no había quien se lo creyera? Pues bien, los católicos en esa segunda sesión de Trento dejaron claro que sí, que todo eso era así, porque lo decían ellos, claro. También se trató el tema de la extrema unción, es decir, salvarse en el último momento de ir al infierno. Los católicos dicen que sí, que así lo estableció en vida Jesús y que así debía de ser. El caso es que en esa segunda sesión se debían tratar más temas, pero resulta que surge una guerra con aliados sorprendentes. El príncipe de Sajonia, que era luterano, con el católico rey de Francia, Enrique II, en la Segunda Guerra de Esmalcalda. Pues bien, tenemos Papa Nuevo en la oficina, Pío IV, y él, en enero del año 1562, abre la tercera y última sesión del Concilio de Trento. Ahí fue cuando se tratan los abusos de la Iglesia, como el cobro de diezmos o comisiones de algunos curas a sus feligreses y luego no darles ni los buenos días.
Decretan que tienen que poner más filtros para poder hacerse cura y acuerdan añadir más seminarios para eso. También se abordan las famosas indulgencias, pero no esperéis que se anulen. No. ¿Os pensabais que lo fueran a hacer? Eran una forma de ganar mucho dinero. Ahora no se venderían. Ahora solo se concederían a través de donativos especiales que estarían regulados. Vamos, maquillar el hecho para que pareciera más bonito. Otro de los aspectos más importantes de esa tercera sesión de Trento fue criticar la iconoclastia de los protestantes. Como sabréis, y si no, ya lo contaremos, los protestantes rechazan los cuadros, imágenes y todo lo que fuera estético de dioses, vírgenes y santos. Pues bien, los católicos en Trento los defendieron a muerte. Y no solo eso, sino que deciden encargar nuevas obras de arte, nuevas composiciones musicales y las futuras iglesias serían más grandes y con mucha más ornamentación religiosa. De hecho, muchos autores señalan a esta última sesión de Trento como el inicio del barroco en el mundo religioso. Otro de los puntos fuertes, y el que más nos interesa hoy, es la prohibición de ser cura y casarte. Pero vosotros diréis, oye, ¿pero es que antes podían? Bueno, pues el tema del celibato en la historia de la Iglesia ha sido como el Guadiana. Desaparece y aparece a lo largo de los siglos. Primero hay que aclarar que lo del celibato no procede de un dogma de la Biblia, sino del derecho canónico. Cuando se funda la Iglesia Católica, no se habla de nada de eso. A lo largo de los siglos sí se irá modificando, pero no por cuestiones de fe, sino por temas económicos. De hecho, la mayoría de los primeros hombres de la Iglesia eran casados. Tendremos que esperar hasta el siglo IV para que la Iglesia matice. Por ejemplo, en el año 306, en el Concilio de Elvira, se dice que todo sacerdote que duerma con su esposa la noche antes de la misa será despedido. Sí, como lo oís. En Nicea se prohíbe que después de ordenarse sacerdote, éste pueda casarse. De antes no dice nada. Nos vamos al siglo VI. En el Concilio de Tours II se dice que todo clérigo que se encuentre en la cama con su esposa será excomulgado, pero solo por un año. Pasan los siglos y no hay cambios. Hasta el siglo XI. Allí, por ejemplo, el Papa Gregorio VII dice que todos los sacerdotes tienen que ser célibes. Otro papa, el Papa Urbano II, para, por ejemplo, vender a la esposa de los sacerdotes como esclavas. Sí, lo estáis oyendo bien. En el siglo XII, en Letrán y Letrán II, se decreta que los matrimonios clericales no son válidos. En el siglo XV, sin embargo, se comprueba que la mitad de los curas están casados o tienen amantes, y la Iglesia, bueno, pues mira para otro lado. Y ya por fin llegamos a Trento, donde se deja claro que el celibato y la virginidad son superiores al matrimonio, pero una pregunta, ¿por qué ahora sí? Pues bien, según la mayoría de autores, fue por un tema económico. Me explico. Un cardenal tenía una esposa o 10 amantes, me da igual, o un papa, ¿vale? Y ese papa era papa, es decir, tenía un hijo. Y ese hijo, el papa, le reconocía como hijo legítimo. ¿Qué pasaba a la muerte del papa o del cardenal? Pues que todas sus posesiones, riquezas y dinero lo heredaba ese hijo o esa viuda. Es decir, que la Iglesia Católica se quedaba sin heredar. Y eso, haciendo cuentas, oye, a la Iglesia no le resultaba nada rentable. Una cosa era tener amantes, mujeres u hombres, daba igual. Y otra cosa muy diferente era quedarse sin las riquezas. Hombre, hasta ahí podíamos llegar.
Como veis, y alguna vez lo hemos mencionado de pasado en otros capítulos de Fuera de Plano, la Iglesia Católica siempre ha tenido un serio problema con esto del celibato, que solo intentaron atajar cuando vieron que se les podían escapar sus dineritos. Aún así, a día de hoy sigue siendo algo demasiado arcaico y sobre todo que puede fomentar y favorecer algunos comportamientos más execrables, que eso sí debería ser pecado y no el celibato. No hace falta decir mucho más, ¿no? Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.